Sí, Padre, tú eres el buen pastor, tú eres el que nos dirige, el que nos guía. Y en esta mañana queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a ti, para que tú pongas en nosotros, conforme a tu palabra, a través de la presencia de tu Espíritu, para que en nuestras vidas sea hecha tu voluntad. Por eso, Señor, queremos rechazar todo aquello que no venga de ti. Queremos centrarnos en ti y pedimos, Señor, que tu Espíritu se mueva en nosotros, libre, para que toque nuestros corazones, porque necesitamos de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos, como ya hemos dicho, a terminar esta serie de sermones en los cuales estamos viendo cómo afrontar las diferentes dificultades que aparecen en nuestra vida desde una perspectiva de la palabra de Dios, desde una perspectiva de lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos enfrentarla. En esta mañana vamos a analizar el último versículo del Salmo 23. Y en él veremos cuál es la receta de Dios para el miedo al futuro. El poeta Antonio Machado escribió este verso: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Estas palabras hermosas, estos versos que conocemos, desgraciadamente más por la canción de Serrat que por los versos de Machado, pero bueno, nuestro país es así. Estos versos ponen de manifiesto una inquietud que todos tenemos. El futuro no existe y el pasado ya es historia. De lo único que nosotros nos podemos jactar es del presente. No podemos hacer absolutamente nada para cambiar el pasado. Ya está, bueno o malo está. Y tampoco tenemos nada que nos garantice, no ya el futuro desde una perspectiva lejana, ni siquiera las próximas horas. Esto, inevitablemente, produce en el ser humano incertidumbre y en algunos casos miedo. ¿Cómo lo solucionamos? No pensando en ello. Nos hacemos a la idea de que vamos a vivir siempre, de que somos dueños de nuestro futuro, sin querer profundizar en el hecho de que el futuro es absolutamente incierto y escapa totalmente de nuestras posibilidades. Yo quiero deciros dos noticias, una mala y otra buena. Empezaré por la mala para que luego quede buen sabor de boca. La mala es ignorar la incertidumbre del futuro, no soluciona nada. Por mucho que nos pongamos una venda en los ojos, por mucho que no queremos pensar en ello, por mucho que no queremos ser realistas, no va a cambiar absolutamente nada. La incertidumbre está ahí. En un momento de nuestra vida hay algo que cambia la situación del futuro. Lázaro nos está hablando de esa noticia en medio de la noche que da un vuelco al futuro. Un análisis, una llamada telefónica, un despiste al volante, en cualquier momento, en cualquier instante, puede dar una profunda vuelta a nuestro futuro. Ignorarlo no sirve para nada. Ahora, la buena noticia es que
no tenemos que tener miedo al futuro. Hay razones para no temer al futuro. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 23, en el versículo 7, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos con la ayuda del Señor a tratar de entender cada una de las partes, cada una de las afirmaciones que el Señor nos hace en este versículo, porque podemos enfrentar, debemos enfrentar, tenemos que enfrentar el futuro con confianza. ¿Por qué tengo que enfrentar el futuro con confianza? Hay tres cosas que vamos a analizar con la ayuda del Señor en esta mañana que nos dan argumentos suficientes para enfrentar el futuro con confianza, sea cual sea el futuro. Porque yo os digo un secreto, ninguno de nosotros se va a quedar aquí para simientes rábanos. Hablando con Manolo en su última etapa, él me decía, todos tenemos fecha de caducidad. La diferencia es que yo sé cuándo. Es un hecho. Ahora, ¿qué es lo que nos permite afrontar ese seguro con confianza, el futuro con confianza? La primera es que Dios me cuida. La segunda es que la gracia de Dios está obrando en mí. Y la tercera, y no menos importante, es porque el cielo me está esperando. Vamos a desgranar cada una de estas afirmaciones. Vamos a ver qué nos dice este salmo sobre cada una de estas afirmaciones. Dios me cuida en primer lugar. Figuraros, ciertamente el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? El bien es la bondad en acción. El bien es cuando la bondad toma cuerpo. La bondad es un concepto. La bondad es una idea, pero cuando la bondad se ejercita, entonces da como producto el bien. Y la primera cosa que nosotros debemos de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón es que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo? No es que Dios hace el bien. Nosotros hacemos o no hacemos el bien. Pero Dios es bueno. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo puedo o no puedo hacer el bien. En un momento determinado haré el bien y en otro momento determinado no haré el bien. En mí está la capacidad de hacer el bien o no hacer el bien, cuando no hacer el mal. Pero en Dios no. Su personalidad tiene como característica que es bueno. Él no puede hacer el mal. De la misma manera que yo no puedo medir 2 metros. ¿Por qué? Porque mido 1,75. No, ya 1,73. Y aunque me ponga calzas, seguiré midiendo 1,73. La palabra dice que yo no puedo añadir 1 centímetro a mi estatura. ¿Por qué? Porque yo soy así. De esa misma manera, Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios es bueno. Y lo que pasa por Dios, Dios tiene la capacidad de sacar el bien de ello. Dios es bueno. Ese es el primer elemento que da seguridad a cada uno de nosotros. Y como Dios es bueno, Dios ejerce el bien. Y además, la palabra de Dios nos dice claramente que el Señor guarda ¿a quién? El Señor cuida del universo. El Señor hace llover sobre justos e injustos. El Señor
sostiene toda la creación. Pero el Señor guarda, ¿a quién? ¿A todo el mundo? Al que le ama. La garantía que Dios te da es que si tú te entregas a Él, si tú le dejas tu vida en sus manos, Dios te guarda. Dios te guarda. ¿Qué quiere decir eso? Que el bien, es decir, como consecuencia de que Dios te guarda, el bien va a estar en ti. Ahora, no confundamos esto. Eso no quiere decir que no te vaya a suceder cosas malas. No quiere decir eso. No es una garantía de que tú no vas a sufrir. No es una garantía en que en tu vida no va a haber sobresaltos. Yo cuando estaba oyendo a Lázaro, la piel los vellos se me ponían como escarpias. ¿Por qué? Porque yo recordaba que hace unos años, también de madrugada, mi hijo nos llamó diciendo: ha habido un accidente, estoy bien, estoy en el hospital de Elda. Estoy bien y estoy en el hospital, no se casa bien. Mi mujer y yo nos levantamos, agarramos el coche y yo no sé a qué velocidad iba. Pero llegué a Elda en menos de una hora. Menos mal que no me pilló la Guardia Civil, si no me arregla el cuerpo. Y cuando llegamos a urgencias del hospital de Elda, nos encontramos a nuestro hijo con toda la camiseta llena de sangre, con todo el pantalón lleno de sangre. Y ya los pelos no se pusieron como espátulas, los ojos se nos pusieron como platos. No le pasaba nada, gracias a Dios solo tenía un esguince. Pero en el autobús que viajaba desde Albacete a Alicante dio la vuelta, hubieron varios muertos. Y él estaba ensangrentado porque ayudó a una niña de 16 años que había perdido el brazo a salir del autobús. Durante bastante tiempo tuvo que afrontar ese trauma. Incluso hoy le cuesta trabajo subir a un autobús de línea. Todos nosotros hemos pasado por situaciones traumáticas. Dios va a ejercitar el bien sobre nosotros, pero no es una garantía. No es una garantía de que no me van a suceder cosas malas. Lo que es una garantía de que Dios va a estar en las circunstancias. No es una garantía de que yo voy a pasar por el mundo así como por encima. Es una garantía de que la bondad de Dios va a estar, no importa cuál sea la situación. Primer hecho para saber, para tener la seguridad de que Dios me cuida, es que Dios es bueno. Ahora, ¿cómo me cuida? Bueno, de múltiples formas. ¿Esto qué es? He traído la Biblia porque si saco el iPad y lo pregunto, es la Biblia, pero ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que dice eso es verdad o no. Nosotros a veces muchas cosas no las aceptamos bien porque hay otros grupos cristianos que se han pasado de rosca en ese tema, ¿no? Y entonces nosotros pasamos sobre ese tema como tratarlo de ignorar. Ahora, uno de los elementos importantes del cuidado de Dios es los ángeles. Los ángeles, dice la palabra de Dios, el Salmo 91 es un salmo muy hermoso, es un salmo que incluso Satanás utiliza para tentar a Jesús, porque habla del cuidado de Dios a través de los ángeles. Una de las características de los ángeles es que han sido creados para bendecir y ayudar a los hombres. ¿Qué son los ángeles?
Los ángeles no son seres humanos que al morir se convierten en ángeles. O sea, tú cuando mueras no te van a salir 2 alitas y una corona y vas a empezar así a volar por encima de las nubes. Los ángeles son seres celestiales que han sido creados ángeles. Nosotros, nos dice la Biblia, no que nos convertiremos en ángeles, sino que tendremos un cuerpo resucitado semejante al de Cristo. ¿De acuerdo? Los ángeles son una criatura que fue hecha en el contexto del hombre. Dice que el hombre fue hecho poco menos que los ángeles, pero son 2 creaciones diferentes. ¿Qué más nos dice la Biblia de los ángeles? Que son seres espirituales, es decir, no tienen un cuerpo. Por lo tanto, no los podemos ver, aunque permanezcan alrededor de él. En raras ocasiones el hombre puede percibir a los ángeles, pero que no podamos verlo no quiere decir que no exista. Yo no puedo ver la electricidad, pero no se me ocurre meter los dedos en el enchufe. Yo no veo los electrones por ahí, pero si meto el dedo en el enchufe, entonces me doy cuenta de las consecuencias de la electricidad. Los ángeles son seres espirituales. No tenemos un ángel asignado a cada uno. La Biblia no dice nada en ningún momento de eso. Es decir, no tenemos un ángel de la guarda asignado. El ángel 356.456 está asignado en titularidad a Antonio Calero. Y va a estar detrás y delante de mí en cualquier momento. No. La Biblia dice que a sus ángeles, en plural, mandará cerca de mí. No hay ninguna razón para decir esto. Ahora, ¿cómo hace esa bendición de Dios a través de sus ángeles? En primer lugar, vemos que los ángeles nos guardan de peligros y de heridas. Recordar Daniel en el foso de los leones. Leones que además que tenían más hambre, que se les habían puesto a régimen obligatorio. Ahí protegen a Daniel de los peligros. Los ángeles nos guardan de la maldad. Mandará, volvemos al Salmo 91, mandará a sus ángeles cerca de ti y te guardarán todos tus caminos. También nos dice que los ángeles nos guardarán en medio de circunstancias peligrosas. Tenemos un ejemplo. Pablo está navegando a Roma, dice él al capitán de la nave: no zarpemos porque tal. El capitán dice: vamos adelante. Una tempestad. Y entonces aparece un ángel del Señor y le dice: no te preocupes, no vas a morir ni tú ni ninguno de los que están contigo. Los ángeles les protegen. El ángel del Señor, dice, acampa alrededor de sus fieles y los defiende. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a sus ángeles. A partir de ahí, todo lo que sacamos no deja de ser fantasía. Puede ser muy bonita, puede ser muy like, puede ser muy lo que tú quieras, pero no está en la palabra de Dios. Evidentemente, en la Biblia, no solamente Dios nos bendice a través de ángeles espirituales. En ocasiones, Dios bendice a través de ángeles humanos. Porque la palabra ángel no significa nada más que mensajero, enviado. Y cuando Dios te envía a una misión, tú eres un ángel del Señor. Evidentemente, el término ángel está acuñado de manera especial para esos seres espirituales. Pero, por ejemplo, cuando Pablo está ciego en Damasco, el Señor no envía a un ángel espiritual, sino envía a Ananías. Cuando Pedro y Juan están en la cárcel, Dios envía un ángel espiritual. Pero Dios, en su bendición al hombre, no se circunscribe solo a seres espirituales, sino que Dios bendice al hombre de múltiples maneras y múltiples formas. Entre ellas, los ángeles, por decirlo de alguna manera, espirituales. Pero el concepto fundamental es que Dios es bueno. El concepto fundamental es que ese Dios bueno te ama.
Y por lo tanto, ese Dios bueno que te ama tiene la garantía de que va a cuidar de ti. Ciertamente el bien va a acompañar a todos aquellos que han entregado su vida a Cristo. Ahora nos sigue diciendo la palabra de Dios, de que yo puedo confiar. Me pongo a leer ahí, que no se ve. Algún día lo arreglaremos. No solamente me cuida, sino que la gracia de Dios está obrando en mí. El bien es el primer concepto y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La voluntad de Dios acerca de cada uno de nosotros es una voluntad misericordiosa. Ahora vamos a tratar de desgranar estos conceptos. En primer lugar, volvemos al concepto básico, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es las riquezas de Dios manifestadas en Cristo. La gracia es la riqueza de Dios manifestada en Cristo. Bueno, qué bonita frase me ha salido, ¿eh? Ahora, ¿qué quiere decir esta frase? Es decir, ese Dios bueno, ese Dios que me ama, ese Dios que me cuida, lo hace por gracia. ¿Qué quiere decir? La gracia es que Dios me da lo que no merezco y de ninguna manera puedo alcanzar por mis medios. Y lo hace a través de Cristo. Gracia es que Dios me da lo que no merezco, que de ninguna manera puedo alcanzar, y lo hace a través de Cristo. Dios manifiesta su acción de gracias con el hombre de maneras múltiples. Hay un versículo que es muy hermoso y es el Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque como las alturas del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Es decir, Dios manifiesta su gracia en nosotros y su gracia se manifiesta porque Él nos perdona de todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo mi vida, corona de favores y de misericordia y sacia de bien mi boca. Eso es la gracia de Dios. En segundo lugar, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la gracia en acción. Cuando la gracia se encarna en el hombre. Si la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos y no podemos alcanzar, la misericordia es que no nos da lo que merecemos. O sea, Dios no solamente no te da lo que mereces, sino que no te da lo que mereces. Tú no puedes alcanzar la salvación y Dios te la da. La paga del pecado es,
y moriremos. Todos. Ni tú, ni yo, ni nadie nos quedamos para simiente de rábanos. No se trata de qué, sino de cuándo. Y Dios te puede salvar de un montón de enfermedades, pero indiscutiblemente cuando mi tiempo se acabe, un tiempo que no está en mis manos, un tiempo que está fuera de mis capacidades, cuando llegue mi fecha de caducidad, yo dejaré este mundo. No importa si me gusta o no me gusta. No me importa si estoy preparado o no estoy preparado. Eso es un hecho. Y en algún momento eso va a ocurrir. Ahora, en la misericordia de Dios es que durante ese camino Él me va a guardar. Él me va a cuidar. Él me va a sostener. Él va a enjugar mis lágrimas. Él me va a levantar cuando no tenga fuerzas. Él me va a dar nuevas fuerzas. Él estará conmigo en cada instante. Así que el Señor te hace una invitación. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Lo que te está invitando Dios es decir, las dificultades van a venir, el futuro es incierto. Estás enfrentando o vas a enfrentar situaciones malas, pero acércate al trono de mi gracia. Identifícate conmigo. Abre tu corazón, déjame actuar, que yo sea realmente el Señor de tu vida. Y vas a poder saborear en plenitud toda mi misericordia. Toda mi misericordia. El tercer elemento por el cual no debemos temer al futuro es que yo sé cuál es mi futuro. El cielo me está esperando. Hay una frase de Juan Castro que dice: cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Aunque mi pasado haya sido más negro que la boca de un lobo, aunque tengo más faltas que una pelota de 5 céntimos, ni siquiera euros, aunque mi futuro está lleno de incertidumbres y de inseguridades, hay una seguridad para aquellos que están en Cristo. El cielo es tu destino final. El cielo es tu destino final. Uno de los elementos más difíciles de afrontar es la incertidumbre. Cuando te dicen, tienes un tumor, bueno, ahora no dicen tienes un tumor, tienes un quiste, hay que biopsiarlo. Y el corazón empieza a po. ¿Sí o no? Tu futuro está asegurado. No importa lo que salga del resultado del análisis. Al final, mañana, dentro de un año, dentro de 20 años, tu destino final es el cielo. El Señor dice claramente, nos da una seguridad absoluta de que en la casa del Señor moraré por largos días. Voy camino
a la casa de mi Señor. Tenemos que entender algo que es fundamental. Voy al cielo. Ahora, hay una pregunta. Bueno, ya me he saltado, pero bueno, es solo de menos. Leemos este versículo porque sabemos que si nuestras moradas celestiales terrestres se deshiciere, Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Y nos dice la palabra de Dios, vivimos confiadamente, quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. El cielo es nuestro destino final. ¿Os habéis imaginado cómo es el cielo? A mí de niño me lo pintaron de la siguiente manera. Un montón de gente con batas blancas, con una lira, que se pasan el día cantando. Señores, para mí eso no es el cielo, es el infierno. Todo el día con una lira, dale que te pego. Yo que soy un pelín inquieto, solo pensar en eso me da grima. O sea, todo el día sentado encima de una nube, tocando un arpa, es para aburrir a cualquiera. Y eso lo dan como algo ideal, ¿no? Como algo hermoso, como algo sensacional. Bueno, la verdad es que la Biblia no nos dice cómo será el cielo, nos dice lo que ocurrirá en el cielo. Nos dice que en el cielo se enjugará toda lágrima, que no habrá llanto, que no habrá dolor, que no habrá tristeza, que no habrá enfermedad, que no habrá desesperación. Nos dice que en el cielo pasaron ya todas las cosas. Pasaron los achaques, pasaron las enfermedades, pasaron aquellas circunstancias que producen en nosotros toda esa ansiedad. Nos dice la palabra de Dios que es una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservadas en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, en lo cual ahora os alegráis, aunque por un tiempo, si es necesario, tengáis que pasar por aflicción. No nos dice lo que haremos, nos dice cómo estaremos. Nos dice que estaremos en paz, que estaremos en tranquilidad, que viviremos en gozo, que todas las aflicciones y las dificultades en las que estamos actualmente desaparecerán. Es decir, gozaremos plenamente de aquello que Dios ha creado para nosotros. Gozaremos todo aquello que Dios ha creado para nosotros. La Biblia nos dice claramente que eso es cómo será el cielo. Ahora, hay otra pregunta que puede inquietarnos. ¿Cómo sabré que voy a ir al cielo? Yo he oído esa pregunta un montón de veces. La pregunta es mucho, vamos a hacerlo más personal. Si al salir de aquí te da un jamacuco, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿Qué garantía tienes de que vas a ir al cielo? Mirar, esa es la pregunta de la vida. Si no sabes a dónde vas, estás encaminando mal tu vida. Si toda tu vida se cierne en lo que tienes que hacer aquí, si no te preparas para ese viaje que va a ocurrir, que no es una posibilidad, de que no es una hipótesis, que no es algo que pudiera o no pudiera pasar, va a ocurrir. Hay una anécdota que cuentan que un día un rey tenía un bufón. Sabéis que antiguamente en la corte, pues cuando una persona pues era disminuida, pues le ponían de buzón para que toda la corte se riera de él. Y entonces el rey le da un báculo al bufón y le dice: cuando encuentres a uno más tonto que tú, se lo das.
Y el bufón empezó a dar vueltas por el reino y al final se entera de que el rey está muriéndose y va delante del rey y le pregunta el bufón: ¿a dónde vas? Pues mira, me voy porque me voy al cielo, me voy tal. ¿Y lo sabías? Pues sí, lo sabía. ¿Y te has preparado para ese viaje? Dice: no. Dice: toma, el báculo. Porque es absurdo, es ridículo, es impensable vivir una vida sin saber dónde vas y sin prepararte para ese viaje. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo estoy seguro si voy a ir o no ir al cielo? Aquí se establecen dos seguridades y dos premisas. La primera de las premisas es que oyen mi voz. Para saber si vas o no vas a ir al cielo, para tener la seguridad de cuál es el objetivo final de este viaje perecedero, lo primero que te tienes que preguntar es si tú has escuchado la voz de Dios. Si oyen mi voz, primera premisa, pero no sin oyen, porque el mundo está lleno de oidores olvidadizos. Y me siguen. Y me siguen. Hay dos premisas que Dios establece. Si tú le escuchas y le sigues, si tú escuchas su voz, si sabes lo que Él quiere y lo pones en práctica, dice que te da vida eterna, que no perecerán jamás, y que nadie nos arrebatará. Nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Si yo escucho su palabra y la vivo, si mi vida es hacer su voluntad, si realmente Él es el Señor de mi vida. Señores, señoras, no estoy hablando del que viene al culto y calienta un banco. Bueno, no hay bancos, una silla. Estoy hablando de aquel que escucha y hace. No el que nos ponemos guapos los domingos para venir a un culto y el fin de semana nos quitamos el traje y se nos olvidó. El que cada día, en cada instante, en cada circunstancia, busca cuál es la voluntad de Dios, busca oír lo que Dios tiene que decir y lo hace. Esas personas, no todas las personas, no todo el mundo mundial, no todo hijo de vecino, esas personas les da la vida eterna, no perecerán jamás y no estáis muy seguros, Pues aseguraros, esas personas nadie las arrebatará de su mano. Tenemos la seguridad de que vamos camino al cielo en tanto en cuanto cumplimos esas expectativas. Ahora, hagamos un repaso al Salmo 23. El Salmo 23 nos dice que Dios estará conmigo junto a aguas de reposo. Que Dios estará conmigo en los valles, sean cual sean esos valles. Alrededor de mí, en presencia de mis enemigos. Sobre mí, ungiendo mi cabeza con aceite. Delante de mí, guiándome por sendas de justicia.
detrás de mí con el bien y la misericordia, más allá de mí en el cielo, donde moraré por largos días, donde moraré eternamente. Yo soy hecho para la eternidad. La muerte es una transición. La pregunta no es si yo voy a vivir o no voy a vivir eternamente. La pregunta es ¿dónde voy a vivir eternamente? Porque yo voy a vivir. El problema es si voy a vivir en el cielo o en el infierno. Qué poco nos gusta esa palabra, ¿verdad? Pero es un hecho. Es un hecho. Yo soy hecho. Dios ha creado al ser humano como un proyecto de eternidad. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Más tarde o más temprano. Según la edad que tiene, más temprano que tarde, ¿no? Cuando pasamos cierta edad ya decimos, y a partir de cierta edad decimos ya con permiso del enterrador. Pero mi cuerpo dice que aunque esta morada se deshiciere, que se deshará, mi espíritu, mi alma, no se deshacen. No se deshacen. No es si voy a vivir o no eternamente, sino dónde voy a vivir la eternidad. ¿Está claro? Y para tener la garantía de vivir la eternidad con Cristo, tengo que escuchar su voz y seguirla y hacerla. Cuando yo hago la voluntad de Dios, yo tengo esa garantía. Mirar, nosotros tenemos un montón de ministerios. Podríamos tener más. Y si tuviéramos más gente, tendríamos más ministerios. ¿Por qué? Porque queda bien, porque hay que entretener el tiempo. Porque está bien en un programa que esté cargadito. Y que no tengas un sábado libre hasta Dios sabe cuándo. Sí, tú te ríes, pero no es verdad. No. Porque estamos aquí para hacer la obra de Dios. No estamos aquí para trabajar ni para ganar dinero. Trabajamos y ganamos dinero porque tenemos que comer. Pero no es el objetivo. No estamos aquí para comprar casas y coches. Hombre, mejor en coche que en patinete. Y sobre todo que en bicicleta, que es muy cansado. Pero no es el objetivo de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida, nuestra razón de ser, es hacer la voluntad de Dios, ser instrumentos de Dios para expresar el amor a esta sociedad. Y nuestra obligación es hacer todo aquello que Él nos marque y que sirva para mostrar a este mundo tremendamente decepcionado que en medio de tanta desesperanza, en medio de tanta amargura y en medio de tanto dolor, hay un Dios misericordioso que les ama y se preocupa por ellos. Y lo podrán entender en la medida que tú y yo aceptemos el compromiso de vivir lo que Dios quiere. Cuando estamos pintando la escalera, o limpiando una cocina, o sirviendo o haciendo un plato de comida, o entregando ropa, o cantando en un hospital, no estamos haciendo actividades. Y si alguien piensa que eso es lo que está haciendo, que se dedique a la cría de canarios flautas, porque está totalmente equivocado. Estamos intentando transmitir el amor de Dios. Cuando abrimos por las mañanas la escuela y cuando recibimos a los niños, no estamos haciendo un trabajo. Estamos mostrando el amor de Dios. Y ese es el objetivo. Esa es la razón. Jesús
es todo lo que necesitas. Él es el buen pastor que te da protección, provisión, paz, providencia, compañerismo, su presencia y el paraíso. No necesitas más, porque Él cubre todas las necesidades. Y decirme una cosa: cuando estás en las manos de Dios, ¿qué más puedes pedir? Mirar, yo os voy a contar un secreto. A partir de ahora dejará de serlo. Lo he compartido con algunas personas. Cuando yo estoy machacado, ¿entendéis el término, no? Lo estaba diciendo más o menos Lázaro, ¿no? Cuando ya no me quedan más fuerzas, cuando yo no sé por dónde andar, cuando me dan ganas de mandarlo todo a freír la mar, cuando en mi corazón viene la ansiedad, cuando aparece el miedo, yo cierro mis ojos, me imagino el mar de Galilea y a Jesús paseando a mi lado. Y le vuelco todos mis miedos, todas mis ansiedades, todas mis angustias. Le cuento todas mis frustraciones. Abro mi corazón delante de Él. Y a veces siento como una mano que me oprime. Y entonces entiendo que nada me apartará de esa mano. El Señor quiere hacernos hoy una invitación a cada uno de nosotros. Desechemos el miedo. Apartemos de nosotros la incertidumbre y la ansiedad. Abramos nuestro corazón a Jesús. Entreguémosle nuestra vida, toda ella, con nuestras incertidumbres, con nuestras insatisfacciones, con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres. Aferrémonos a Él y renovemos nuestro compromiso de que Él sea el Señor de mi vida. No solo mi Salvador, el Señor, el que guía, el que exhorta, el que ampara, el que protege, el que marca, el que direcciona, el que exige, el que muestra, el Señor. Porque en ninguna mano, en ninguna otra mano estaremos mejor. Porque en sus manos nadie nos arrebatará de Él. Yo os invito a que cerréis vuestros ojos y respondáis cada uno conforme lo que Él os haya mostrado. Si
Si nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas ahora. Si en tu corazón hay dolor, incertidumbre, miedo, desasosiego, desazón, yo te invito a que lo pongas en sus manos. Vamos a ponernos en pie y yo te invito, si tú has tomado una decisión en esta mañana, no se trata de decidir sino de hacer. Si tú has tomado una decisión, yo te invito a que vayas allí. Queremos orar contigo, queremos orar por ti, queremos bendecirte.